hablemos pues de lo que se está discutiendo en las últimas horas sobre el presupuesto, lo que pues se ha hablado por parte del senador Ricardo Monreal Ávila, el pues coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, lo que incluso la propia virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum afirmó sobre los costos que tendría organizar una elección de jueces, de magistrados y de ministros. Ayer hubo un tuit, una publicación del INE en el que pues señaló que no se había realizado de momento o hasta el momento una proyección sobre el costo de implementar esta reforma. Y para hablar del tema hemos contactado esta mañana al consejero electoral Uquiba Espadas Ancona. Consejero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Consejero, esto que pues se ha difundido en los últimos días y horas sobre dos montos, Monreal decía 3.500 millones de pesos, la virtual presidenta electa hablaba de 7.000 millones de pesos. Estas cifras, pues ustedes dicen, no salieron del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Bueno, a ver, el INE no puede hacer proyecciones presupuestales sobre un proceso que aún no está definido por la ley. ¿Cuándo va a ser la elección? ¿Qué se va a elegir? ¿En qué condiciones? No sería una actitud responsable del instituto presupuestar un proceso cuyas condiciones de realización material no se conocen y que en consecuencia es prácticamente imposible saber cuál será el gasto. En ese sentido, el INE, pues una vez que haya claridad sobre la manera como se planteará legalmente una potencial elección de ministros, magistrados o jueces, tampoco sabemos exactamente en qué tiempo se van a presentar, pues sobre bases específicas haremos lo que exige un presupuesto, es decir, una valoración específica de los costos en distintos rubros que requiere cualquier tipo de elección para poder presentar ante la autoridad competente, que es la Cámara de Diputados, un proyecto serio de lo que esto podría llegar a costar. Que tendría que estar, por supuesto, considerado dentro del presupuesto de la institución. Usted como presidente de la comisión, pues tendrá que tomar o tendrá que pues revisar las proyecciones para hacer la previsión presupuestaria. Están tomando en consideración que esto pues previsiblemente va a avanzar en el Congreso de la Unión y que pues nos enfrentaremos a la organización, el instituto, de una elección con estas características. ¿Está preparado el instituto para llevar a cabo esta elección de jueces, ministros y magistrados? Bueno, sí, independientemente del modelo que se elija para esta elección, el instituto está preparado, es lo que hacemos. No pienso que pudiera ser una elección más compleja que la que acabamos de pasar, pero bueno, en ese sentido tampoco haría yo demasiadas especulaciones. Se ha hablado de elecciones escalonadas, por ejemplo, que significarían otras dinámicas. En fin, el planteamiento general está hecho, que se elijan a jueces del Poder Judicial, pero sus términos y condiciones no. Efectivamente, en la medida en que estas condiciones se definan, el INE estará obligado a presentar un presupuesto junto con el resto del presupuesto si se aprobara en tiempo para eso. Si la discusión se prolongara, por decir algo, y ya hubiera pasado el tiempo para incluirlo en este presupuesto, digamos que no se aprobara ahora, sino a principios del año que viene, por poner un ejemplo cualquiera, no que yo esté diciendo que así vaya a pasar, ni tengo elementos para suponer nada por el estilo, pues bueno, eso evidentemente no podría estar considerado en este presupuesto. No se pueden presupuestar cosas, ¿cómo le llaman los abogados? Hechos futuros de realización incierta, no pueden ser materia de fiscalización. La ley prevé cosas, la elección de jueces en este momento no está prevista, de forma tal que si fuera una decisión que se tomara después del plazo para presentar nuestro presupuesto de manera ordinaria a la Cámara, tendríamos que recurrir al mecanismo extraordinario de solicitar una ampliación para poder
valorar, para poder tener los recursos para, en efecto, llevar a cabo una elección que pues, ni siquiera sabemos bien de qué magnitud sería. Cuando se realizó la consulta popular en agosto de 2021 en relación con los expresidentes, recuerdo que hubo manifestaciones, entonces presidía el INE Lorenzo Córdoba Vianello, pues sobre una situación que se generó de insuficiencia presupuestaria para organizar las elecciones y pues que se sumaba a los recortes presupuestarios que se han estado aplicando desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Diputados, en torno al presupuesto del organismo. Está este escenario, pues colocando al INE de nueva cuenta en una situación en la que pues se tendría que ver, pues que cuadraran justamente los tiempos y buscar una mayor asignación presupuestaria. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? No, bueno, mi opinión es que no podemos, insisto, no podemos suponer condiciones ni sobre la elección misma de los ministros, ni en el sentido de que pudiera repetirse un escenario como el de la revocación de mandato o el de la previa consulta popular, que en efecto tuvieron dificultades extraordinarias por razones presupuestales. No me parece que estemos en Consejero, parece que no se escucha muy claro su audio. A ver, podemos recuperar al consejero. Tuvimos ahí un problema con el teléfono. A ver si podemos recuperarlo, pues para seguir conversando con él sobre este, que es un tema que, pues sí, se ha planteado el tema justamente de la insuficiencia presupuestaria de este tipo de ejercicios que son evidentemente adicionales a las elecciones que ya se tienen programadas. Es uno de los temas pues que se han colocado desde luego pues justamente en la agenda, en la mesa de la discusión con pues las cifras que se han manejado y que se tendrían que ajustar pues de acuerdo a la realidad presupuestaria de cuando en todo caso se aprueba o se apruebe esta reforma judicial que está planteando el presidente López Obrador y que pues cuenta con el respaldo de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Vamos a intentar pues recuperar al consejero Uquibe Espadas. Consejero, ya está usted de nuevo enlazado. qué bien, muchas gracias. Nos estaba usted comentando. Sí, no creo que debamos no podemos en realidad ponernos en un supuesto de escenarios que ocurrieron en años pasados con la revocación de mandato o con la consulta popular. Eran otras condiciones, los términos que la ley marcaba para esos procesos eran claros. En este momento no tenemos ningún tipo de definición. Estamos ante una posibilidad muy real de que esto se apruebe, pero habrá que ver puntualmente en qué términos se aprueba antes de suponer que va a ser un proceso semejante a alguno de los que hemos tenido en el pasado reciente. Pues veremos qué sucede con este tema. Ahora está el pues reto que tiene la autoridad electoral, pues en materia presupuestaria, los posibles recortes. Tenemos encima también el futuro de una reforma también en materia electoral que implicaría cambios sustantivos a la estructura del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué decir sobre esto que también se está planteando pues como un escenario que está próximo? Ya por lo pronto se han presentado pues propuestas al respecto. ¿Qué decir desde el Instituto Nacional Electoral? A ver, en este momento no hay una reforma electoral en debate, tampoco hay una amenaza de recortes, ni siquiera hay un presupuesto del instituto. No puedo yo presuponer que va a haber una intención de recortar algo que no se ha presentado en la Cámara de Diputados. En cuanto a los alcances de una reforma electoral, bueno, me parece que una reforma electoral sensata tendrá que discutirse muy a profundidad, planteando todo tipo de situaciones, de condicionantes de los propios procesos, y sobre la base del debate específico, pues saber qué impacto presupuestal o funcional podría esto tener y cuál no. En ese momento esto no está en la mesa de debate. Muy bien, y por último, consejero, pues ya ustedes votarán
el 23 de agosto, pues este acuerdo sobre la distribución justamente de los puestos en el Congreso de la Unión, pues con relación a los acomodos que se realicen después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva las impugnaciones. Hay, pues en los últimos días hemos escuchado voces en torno a una sobrerepresentación de acuerdo a como la propia legislación establece sobre el tema justamente de considerar o bien a los partidos políticos por separados o bien a las coaliciones como un conjunto. ¿Cuál es su posición sobre cómo está diseñada la legislación y si cree usted que hubiera alguna especie de cambio de cómo ya avanzó el propio instituto que podría quedar la conformación del Congreso de la Unión? A ver, la representación proporcional en la Constitución, en las leyes, es limitada y es injusta. Es decir, históricamente ha habido una sobrerepresentación de quienes obtienen triunfos uninominales. Esto afecta sin duda a los partidos políticos, pero a quienes más afecta es a los ciudadanos. Para ponerlo en números redondos, al Congreso desde el 97 hasta el 21, la Cámara de Diputados fue electa 300 diputados uninominales con aproximadamente el 40% de los votos. Este 40% de votantes también lograba una representación de aproximadamente 80 de los diputados de representación proporcional, de forma tal que en números redondos una minoría del 40% de los ciudadanos, del 97 hasta la penúltima elección, no tengo los números todavía para esta elección, entre el 97 y el 21, una minoría del 40% de ciudadanos definió el 76% de la Cámara. En tanto, una mayoría de ciudadanos del 60%, los que no votaron por candidatos ganadores en sus distritos, solo obtuvo una representación del 24% de la Cámara. Es decir, en el diseño de la distribución de la representación entre mayoría relativa y representación proporcional, el peso del voto de un ciudadano que vota por un ganador frente al peso del voto de un ciudadano que vota por un perdedor es de aproximadamente 4-1. Esto es profundamente desigual y se riñe con el principio básico de la democracia que dice que un ciudadano, un voto. En ese sentido, sí, estamos enfrentando un diseño constitucional precario en términos de el valor del voto de cada ciudadano, en alguna buena medida obsoleto, porque esto deriva de negociaciones concretas, de una oposición que ascendía frente a un partido de Estado que descendía y que contaba con una estructura territorial muy amplia sobre la cual basaba su capacidad de sobrerepresentación. En ese sentido, me parece que es muy importante que justamente dentro de una potencial reforma electoral, el asunto de la representación parlamentaria y el peso del voto del ciudadano tenga el papel nodal. Pues justamente veremos cómo procesa el 23 de agosto, pues lo que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación con las impugnaciones y si ello pudiera modificar lo que pues es el panorama que ustedes mismos ya dibujaron desde el INE, pues con las primeras proyecciones derivadas de los conteos. Pues muchísimas gracias, consejero Uquibe Espadas Ancona. Seguimos en comunicación.